Buenas, hoy estamos por acá con aritmética. El tema es divisibilidad. A todos les doy la bienvenida con una frase que dice así: los genios no dependen de su talento, incluso si lo tienes. Si no estudias y lo desarrollas, solo se llenará de telarañas y no valdrá nada. Así que somos muy inteligentes, pero debemos practicar, porque solamente la práctica hace al maestro. Solamente con la práctica, con el desarrollo, con el estudio, vamos a mejorar y a fortalecer nuestras habilidades. Muy bien, muy bien. Vamos entonces a dar inicio. Vamos a hablar hoy de divisibilidad, ¿ok? ¿Qué es la divisibilidad primeramente? La divisibilidad es la parte de la aritmética que estudia las condiciones que debe reunir un número entero, muy importante con esta palabra, entero. ¿Qué significa entero? Que no tiene comas, que no tiene decimales, que no es fracción. Solamente vamos a trabajar con números enteros, para que sea divisible entre otro número que también sea entero y además sea positivo. ¿A qué me refiero con eso? Ok. Vamos a hablar primero con letras. Se dice que A es divisible por B, que un número A es divisible por B si al dividir A entre B, el cociente es entero y el residuo es 0. Muy importante esto, el residuo es 0. Se dice que A es divisible por B si al dividir A entre B, el cociente es entero y el residuo es 0. Vamos a ver entonces un ejemplo acá. Por ejemplo, tenemos acá un dividendo que es 243 y un divisor que es 27. Entonces, este sería A, el número A, y este sería el número B al que hace referencia la teoría. Entonces, fíjate que si al dividir A entre B, la solución me da un cociente entero. ¿Lo ves? Entero. El 9 es un número entero porque no tiene decimales. Y el residuo, ¿cuánto me debe dar el residuo? El residuo me debe dar 0. Es decir, que estamos hablando de divisiones exactas. Decimos que A es divisible por B solamente si la división es exacta, si el residuo es 0. ¿Ok? Entonces, ¿ok? Vamos a ver algunos tipos de divisibilidad. Vamos a ver. Divisibilidad por 2. ¿Qué significa divisibilidad por 2? Que si puede ser dividido entre 2. Eso es lo que quiere decir. Bueno, ¿hay una condición necesaria para que haya divisibilidad entre 2? Sí, claro que sí. Solamente es divisible por 2 los números, ¿verdad?, cuya última cifra es 0 o es un número par. Es decir, todos los números que terminan en 0 o que terminan en números pares. ¿Cuáles son los números pares? Que terminan en 2, en 4, en 6 y en 8. Todos los números que terminan en 0, 2, 4, 6 y 8 son divisibles entre 2. Por ejemplo, 10, 42, 64, 106, por ejemplo, 278. Todos los números cuya última cifra termina en 0, 2, 4, 6 o 8 son divisibles por 2. Vamos a ver la divisibilidad por 4. Todo número es divisible por 4 cuando las dos últimas cifras forman un número múltiplo de 4. ¿Qué significa múltiplo de 4? Bueno, de la tabla del 4. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40. Si es múltiplo de 4, entonces es divisible por 4. Un ejemplo, por ejemplo, 630 y... Vamos a ver, 9 por 4, 36, ¿cierto? 636. Como las últimas dos cifras son 36 y 36 pertenece a la tabla del 4, entonces decimos que 636 se puede dividir entre 4 y va a dar residuo 0. Va a ser una división exacta, ¿ok? Lo pueden comprobar ustedes. Divisibilidad por 8. Todo número es divisible por 8 cuando las tres últimas cifras forman un número múltiplo de 8. Múltiplo de 8, recuerden, de la tabla del 8. 8, 16,
¿correcto? 24, 32, ¿qué más? 40, 48 y así sucesivamente. Pero fíjense que son las tres últimas cifras, ¿ok? Muy bien, muy bien. Vamos entonces ahora con la divisibilidad por 5. Esta es bien fácil. Un número es divisible por 5 cuando la última cifra termina en 0 o en 5. Hay muchos ejemplos de eso. Siempre que termine en 0 o en 5 es divisible por 5. 50, 55, 160, 165, 1455. Siempre que termine en 5 o en 0 es divisible por 5. Vamos a ver la divisibilidad por 25. Todo número es divisible por 25 cuando las dos últimas cifras forman un número múltiplo de 25. Múltiplos de 25, claro que sí, múltiplos de 25. ¿Cuáles son los múltiplos de 25? Bueno, 25, 50, 75, 100 son múltiplos de 25. Es decir, si un número termina en cualquiera de ellos, es múltiplo de 25. Sí, bueno, si yo agarro un número muy grande, por ejemplo, que sea 8, 9, 3 y le coloco acá al final 7, 5. Mira, es un número muy grande. Este número que está acá, yo le pregunto, ¿es divisible entre 25? Claro que sí. ¿Por qué? Porque sus dos últimas cifras terminan en 75 y 75 es múltiplo de 25. 3 por 25, 75. Entonces, este número, a pesar de lo grande que es, da una división exacta entre 25. ¿Ok? Y el residuo, por supuesto, va a dar 0. Muy bien, lo pueden comprobar ustedes. Bien. Vamos entonces con el siguiente. Divisibilidad por 3 y por 9. Todo número es divisible por 3 cuando la suma de sus cifras dan 3 o múltiplo de 3. La suma de sus cifras, ¿cómo así? Bueno, por ejemplo, vamos a ver. 1, 2, 3. Es 123. A ver, ¿será divisible entre 3? ¿Será que si yo lo divido entre 3 me da exacto? Bueno, hay una forma fácil de comprobarlo. Tomo el 1, lo sumo con el 2 y luego lo sumo con el 3. ¿Lo ves? ¿Y la suma esta cuánto me da? La suma me da 6. Ah, y 6 es de la tabla del 3, ¿correcto? De la tabla del 3 tenemos 3, 6, 9, 12, 6 de la tabla del 3. Entonces 123 es divisible entre 3. Y si ustedes hacen la división, el residuo de esta división va a dar 0 con toda seguridad. Lo que tienen que descubrir es cuánto vale el cociente. Vamos entonces con la divisibilidad por 9. Todo número es divisible por 9 cuando la suma de sus cifras es 9 o múltiplo de 9. Múltiplo de 9. Ok, vamos a ver. Por ejemplo, yo tomo el número 123 que tomé antes. Ok, ¿será divisible entre 9? Vamos a ver. 1 más 2 más 3 da 6. ¿6 es múltiplo de 9? No, no es múltiplo de 9. Porque 9 por 1 es 9, 9 por 2, 18. Entonces el 6 no. Entonces 123 no es múltiplo de 9. Pero ¿qué tal que yo le agregara, ¿verdad?, otro número más? Por ejemplo, un 3. Este número. 1233. Vamos a ver. Yo sumo 1 más 2 más 3 y más 3. Y el resultado nos da 9. ¿Ven? Ah, entonces 1233 sí es múltiplo de 9. Y por tanto, si yo divido entre 9, el residuo me va a dar con toda seguridad 0. Eso es la divisibilidad por 9. Vamos entonces a hacer una pequeña práctica. Dice así. Para cada número, en este caso el número que me están dando es 175. ¿Ok? Este número que está acá. Diga si es múltiplo de 2, de 3, de 4, de 5, de 6, de 8, de 9 y de 20. Fíjense acá que el número 6 no estaba entre la teoría. Ah, pero fíjense que 6 está formado 2 por 3. 2 por 3 es 6. Entonces, si es divisible por 2 y es divisible por 3, entonces también será divisible por 6. Eso es una condición que siempre deben recordar. Vamos entonces a ver. 175. ¿Será entonces divisible por 2? Recuerden la condición. La condición me dice que solo es divisible por 2 si termina en 0, 2, 4, 6 o 8. Y miren, este número termina en 5. Entonces no es divisible.
no es divisible por 2. ¿Por qué? Porque no termina en número par, no termina ni en 0, ni en 2, ni en 4, ni en 6, ni en 8, ¿ven? Ok, ahora vamos a ver, ¿será divisible entre 3? ¿Cuál es la condición? La condición para que sea divisible entre 3, recuérdenla bien, es que si sumamos 1 más 7 más 5, me debe dar un número de la tabla del 3. Vamos a ver entonces. Serían 8, me daría entonces 13. Vamos a ver, de la tabla del 3 tengo 3, 6, 9, 12, 15. No. Entonces definitivamente no es múltiplo de 3. Tampoco es múltiplo de 3, ya que 1 más 7 más 5 es igual a 13 y 13 no es múltiplo de 3. Ahora, 175 será múltiplo de 4. Recuerden que para ser múltiplo de 4 debemos observar las últimas dos cifras. Que las últimas dos cifras, correcto, sean o pertenezcan a la tabla del 4. Y en este caso 75. 75 no está en la tabla del 4 porque sería, bueno, sería 40, 44, seguimos hasta 80. Antes de 80 tenemos 76. Vamos a ver, 40 por 10, 40 por 10, 40 por 20, 40 por 40. No. Definitivamente no. Es múltiplo ya que las últimas dos cifras son 75 y 75 no es múltiplo de 4. No es múltiplo de 4. Ya que tenemos 80 sería por 20, ¿verdad? Y antes de eso sería 76. Entonces no, 75 no es múltiplo de 4. Bien, vamos entonces, ¿será múltiplo de 5? ¿Será múltiplo de 5? ¿No o sí? ¿Qué dicen ustedes? Sí, es múltiplo de 5. Recuerden que es múltiplo de 5 todo número que termine en 5 o en 0. Es la condición que leímos anteriormente y este termina en 5. Entonces sí, es múltiplo de 5 ya que termina en 5. ¿Será múltiplo de 6? Bueno, dijimos que si era múltiplo de 2 y de 3, era múltiplo de 6. Pero en este caso no es múltiplo de 2 ni es múltiplo de 3. Entonces, por supuesto, tampoco va a ser múltiplo de 6. Decimos entonces que no, porque no es múltiplo ni de 2 ni de 3. Así seguimos. ¿Será múltiplo de 8? Para saber si es múltiplo de 8, observamos las tres últimas cifras, que son 3 en este caso. Bien. Y decimos que 175 no es múltiplo de 8. Y para 9 decimos que no tampoco porque 1 más 7 más 5 es igual a 13 y 13 no es múltiplo de 9. Y por último, para 25, a ver, recuerden que para 25 debemos observar las últimas dos cifras, que son 75. En este caso sí va a ser múltiplo de 25. Entonces fíjense que para resolver, para decir sí o no, debemos recordar lo que son las reglas de divisibilidad. ¿Ok? Así sabemos si son divisibles o no son divisibles. ¿Bien? Ok. Tenemos entonces acá, si quieren le colocan pausa al video. Y tenemos para estudiar este número. Con el 2, con el 3, con el 4, con el 5, con el 6, con el 8, con el 9 y con el 25. Y acá las explicaciones respectivas. ¿Ok? Les dejo entonces a ustedes, colóquenle pausa al video y yo les doy la respuesta en un momento. Muy bien, estamos de vuelta. Fíjense que no es múltiplo de 2, no es múltiplo de 3, no es múltiplo de 4, sí es múltiplo de 5. No es múltiplo de 6, no es múltiplo de 8, no es múltiplo de 9 y sí es múltiplo de 25. Y acá están las explicaciones de por qué no o sí son múltiplos o divisores del número. ¿Ok? Bueno, eso sería entonces todo por la clase de hoy. Muchas gracias.